para que los demás lo vean. Bueno, entonces, pues yo creo que podemos empezar como para hacerlo lo más ágil posible, ¿parece? Listo, profe, me parece. Puedes dejar ahí el micrófono activado, en dado caso cualquier cualquier comentario que tengas. La idea es que como que charlemos, ¿no? Porque pues yo más que una presentación, pues traía preparado como una serie de reflexiones sobre el curso que me parece importante retomarlas en este momento. De todas maneras, pues yo parto de la idea de que tú pues ya estás en las grandes ligas de la academia, ¿no? Estás por ahí, te veo como una rockstar del emprendimiento deportivo. Entonces yo más que mostrarte algo, yo quiero es que tú me muestres lo que sabes, ¿no? Listo, Desde tu listo, experiencia profe. profesional y ahorita pues formativa. Yo no te pude escuchar la vez pasada que estuviste con Andrea en la entrevista esta porque Andrea me encomendó estar en una reunión, entonces pues no te pude escuchar, pero creo que este viernes hay otra, ¿cierto? Sí, profe, justamente pues este viernes es la ponencia, porque la vez pasada fue como un Instagram, fue como una entrevista, así como con preguntas sueltas referente a la gerencia del deporte. Pero este viernes es la ponencia, sí, señor. Ah, bueno, yo tengo entendido que tú tienes un club de taekwondo y que es como una idea de emprendimiento, ¿no? Sí, nosotros pues junto con mi esposo tenemos un club deportivo, es un club que nosotros decidimos hace 6 años darle una continuidad porque es un negocio familiar. El club lleva 14 años de experiencia y pues a raíz de en ese momento que yo me involucro con el club, pues sale como esa necesidad de la academia y comienzo yo a estudiar gestión deportiva hace ya más de un añito. Entonces, de esa manera, pues estamos articulando todos los conocimientos con la academia. No obstante, pues mi esposo es profesional en ciencias del deporte, él pues tiene su recorrido académico, pero es más en la parte de entrenamiento. Ya, tú ya haces la gestión. ¿Y te puedo hacer una pregunta indiscreta? Sí, claro, sí, señor. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 34 años. Yo, No, es que te escuchas como una persona ya madura. sí, yo tengo 34 años. Yo, pues anteriormente, antes de emprender con mi esposo, que eso fue hace ya 6 años, cuando yo tuve a mi segundo hijo, porque yo quería tener más tiempo para compartir con mis hijos. Yo tengo 2 hijos. Ujú. Entonces yo antes estaba en un área totalmente diferente a la del deporte, pero siempre he visto a mi esposo con el tema de la academia, con el tema de la academia, y hace 6 años yo dije, no, voy a involucrarme, pues con la sorpresa de que este tema me encantó, me sentí muy correspondida con el tema del deporte, ese rol que hace en la sociedad, porque he visto muchos casos exitosos de niños, jóvenes y adultos que por medio del deporte pues encuentran su propósito y mejoran su calidad de vida. Ah, ok, interesante. Mi esposa también yo soy licenciado en educación física, mi esposa también es educadora física. Nosotros nos movemos más por el lado yo me lo muevo más particularmente por el lado de la filosofía de la educación. Entonces yo tengo, digamos, he desarrollado como una mirada crítica respecto a distintos escenarios, digamos, por ejemplo, yo sostengo ahora desde la tesis doctoral que estoy adelantando, por ejemplo, que la educación física, tal como está planteada, es un sistema de espérate, que es que me apareció alguien acá que es Sebastián Ordóñez. Listo. Es una tecnología, yo le llamo una tecnología de adiestramiento corporal, o sea, lo único que le interesa a la política educativa desde el punto de vista de la educación física es adoctrinar el cuerpo, digamos, someterlo a una serie de requisitos, a una serie de moldeamientos propicios para la sociedad de mercado que tenemos hoy en día. O sea, lo que menos le interesa a la educación física tal como está planteada es formar experiencias de transformación, por ejemplo, a través del deporte o a través de otros eventos.
Digo que se circunscribe a determinar en el cuerpo, escribir en las corporalidades unas maneras de sentir, de pensar propias de algo que yo pienso hoy en día es uno de los principales males, que es el neoliberalismo, que es, digamos, el sistema político y económico actual que nos rige. Entonces, Sí. digamos, una de las características del neoliberalismo actual es, por ejemplo, que todo lo mercantiliza, todo lo vuelve valor de consumo. Entonces, digamos, el deporte entra en esa escena, todo, la educación, el deporte, digamos, la cultura, y pues es un peligro porque al volverlo todo una moneda de cambio, entonces pues se pervierten digamos, las relaciones. Y uno de esos elementos que yo estoy sosteniendo que se mercantiliza es el deporte, y uno lo ve hoy en día, ¿no? Uno pensaría que en el deporte deberían predominar, por ejemplo, las áreas del conocimiento de las ciencias sociales, por ejemplo, la sociología, la antropología, o tal vez digamos desde el punto de vista de administración, pero tú ves que hoy en día lo que predomina ahí es el tema del marketing, ¿sí? El mercadeo. Y eso tiene peligro porque pues el mercadeo es una ciencia social también, pero ella busca sobre todo, busca todo en términos de eficiencia económica, ¿no? Entonces, digamos que esa es como mi visión, esa es como mi crítica. Yo la desenvuelvo más fecundamente en el campo educativo. Yo estudio política pública, estudio, por ejemplo, la nueva ley del deporte que está ahorita en boga, trae unos peligros desde el punto de vista del neoliberalismo tremendos, porque todo se está privatizando, digamos, lo público está desapareciendo, cada día es más, sea emprendedor, pero sea emprendedores, vaya ganes la vida manejando en Uber y ningún tipo de protección del Estado en términos de salud, de educación. Eso se llama la uberización de la economía o la uberización de la vida. Y es convertirnos a todos en conductores de Uber, pero no estoy diciendo que seamos conductores como tal, sino que en cada una de las áreas que nos desempeñamos, por ejemplo, los docentes universitarios, a nosotros nos contratan 4 meses y después quedamos desempleados como 3 meses y no tenemos ningún tipo de protección. Y entonces digamos que es una uberización, es lanzarlo uno al sistema para que uno mismo intente ganarse la vida de una otra manera, pero digamos sin una lucha consistente frente a lo público. Yo lo puedo decir porque, por ejemplo, en Brasil yo estudié con una beca del Estado. No tuve que pagar un solo peso por un doctorado que aquí en Colombia me hubiera costado más de 100 millones de pesos. Entonces, digamos que esa protección de lo público, del Estado, de un Estado benefactor, digamos que digamos, no nos infantilice como ciudadanos, pero sí que nos ofrezca las mínimas garantías, pues digamos, no está, en Colombia no está. Y más ahora, no sé si ustedes han acompañado todo este tema de la reforma tributaria que se viene, que van a grabar algunos productos de la canasta básica familiar, como el chocolate, como el café. Digamos que eso cada vez más el Estado invade, este Estado neoliberal que nos rige, invade los campos los diferentes campos de subsistencia, educación, alimentación, salud. La salud es precaria, no hay una salud pública robusta. Entonces, digamos que yo todo trato de verlo desde ahí. O sea, yo soy consciente, yo también te acompaño en esa reflexión sobre que el deporte es un eje de transformación social, pero yo siento que cada vez es menos. Yo siento que cada vez más el deporte también está invadido por toda esta serie de lenguajes y de discursos neoliberales, capitalistas, que lo menos que quieren es el bienestar del ser humano, la justicia social o otra serie de valores, digamos, que se comprometen por una sociedad más democrática, más justa, más incluyente, sino que por el contrario se busca es individualizarnos más, tener más disgregados. Hoy en día vemos menos cohesión social, nos interesamos menos por los gremios, por las asociaciones, y cada vez queremos ser más individualistas, más aislados. Y no solamente más individualistas, sino también más, no sé si ustedes saben, por ejemplo, que la palabra individuo, eh, si la separamos de individuo de dividuo, dividuo es dividido, significa dividir. Y no solamente hoy nos encontramos divididos unos de otros, sino que también
nos encontramos divididos cada uno de nosotros, y divididos en datos. No sé si también conocen todo este tema de la Big Data. Entonces, digamos, el WhatsApp, el Facebook, toda esta serie de redes sociales lo que han hecho hoy en día es sacarnos nuestros datos, nuestros gustos. Yo, por ejemplo, me puede gustar puedo tener una inclinación por alguna situación de la vida. Ya hoy en día el Instagram, el Twitter me bombardea con eso para consumir, para consumir, para comprar. Por ejemplo, si a mí me gusta la actividad física, me va a bombardear constantemente para comprar, adquirir productos. ¿Qué día yo estuve en el médico por una situación de salud que tengo y él me decía que tenía que comprar bueno, me recomendó el boxeo, digamos, digamos, generar un proceso de catarsis psíquica y corporal y, digamos, soltar como ciertas rabias, ciertas cosas que uno va como, digamos, desde el punto de vista de la psiquiatría o desde el punto de vista del psicoanálisis, es como frustración con carga. Yo empecé a buscar en internet sacos de boxeo, guantes de boxeo, bueno, digamos todo el tema, y de una vez Instagram, las redes sociales de todas, me empezaron a bombardear publicidad. Entonces, digamos, ya para entrar específicamente al campo del deporte, entonces desafortunadamente pues estamos siendo individualizados y siendo individualizados, digamos como dos procesos alternos a través de una gran matriz que nos rodea, que es la Big Data, y esa Big Data a su vez, digamos que se encarga de materializar en todos los escenarios de la vida, y uno de ellos es el deporte, dejar de verlo como una situación de transformación social como todos somos conscientes que debería ser, y por el contrario la instrumentaliza. Entonces ahí es cuando hablamos, creo que en el curso vamos a hablar en algún momento, creo que en la última web conference, sobre todo este tema de la hipermercantilización del deporte, digamos como el exceso de todo este tema de mercaderías, y es solamente para que ustedes como que desarrollen una mirada crítica frente a esto. Sí, el deporte es transformación social, pero también tiene riesgos, también tiene peligros que hay que advertir. Ya para terminar este preludio, le doy la bienvenida a Sebastián, que creo que se acaba de conectar. No sé si nos quiera saludar, Sebastián, y podemos empezar con la... Bueno, realmente ya empezamos, ¿no? Esto fue como una introducción pequeña, pero la idea es mostrarles algunas diapositivas. Solamente son como 5 diapositivas muy corticas sobre algunos elementos ya más concretos de todo esto que les hablé. Profe, yo te quería decir lo siguiente, justamente a lo que tú haces referencia. Sí, sí, es verdad, porque justamente, por ejemplo, uno va a ver el acceso al deporte público y pues no tiene una accesibilidad al 100% de la población. Y cuando hacen todas estas reformas tributarias, pues el deporte debería ir en la canasta familiar, pero el deporte ya no está en la canasta familiar. Entonces uno ve que si uno, y lo hablo desde la perspectiva como club, y es que nosotros hemos intentado abrir sedes en estratos 1 y 2 justamente para hacer esa transformación social, pero es muy difícil porque las personas están pensando solamente en la comida, en lo mínimo, y en salvaguardar obviamente las prioridades de la casa y no piensan en el deporte. Sí, y justamente uno va a ver los clubes y los clubes nos estamos ubicando en unos estratos de 4 para arriba, ¿sí? Porque si aún así pues un club deportivo es sin ánimo de lucro, pues también es sin ánimo de pérdida. Entonces sí es verdad cuando dices que obviamente sí, aunque es un transformador social, desafortunadamente no es accesible para todas las personas, y pues es en base a todas esas reformas que hacen que las personas no incluyan el deporte dentro de su canasta familiar. Y sumándole a eso que dices, por ejemplo, yo estoy acá comiendo galletas, estoy en mi hora, como yo sufro de gastritis, tengo que estar comiendo cada 3 horas y justo esta hora es mi hora de lonchear. Espero que me puedas entender. Bueno, digamos que Tranquilo. sumándole a eso, está todo el tema de, por ejemplo, eh, o sea, el gasto público digamos que se dedica al deporte. Yo no sé del Producto Interno Bruto colombiano cuál es el porcentaje destinado al deporte. Tengo que averiguar ese dato y compararlo con países de Latinoamérica. Pero digamos que uno ve
Por ejemplo, acá en el municipio, yo vivo acá en Fusagasugá, que es una ciudad cercana a Bogotá. Mm, es una ciudad de 100.000 habitantes, tiene un instituto descentralizado de deporte, digamos que no está, no pertenece a la secretaría como tal, sino que tiene sus propias, digamos, tiene una autonomía administrativa y creo que también económica. Y creo que ellos reciben una parte creo que es de los impuestos no estoy seguro, yo me imagino que debe ser del impuesto a la renta y también el tema del impuesto predial. Y ellos reciben ese dinero y lo invierten. Yo creo que aquí contratan más o menos, deben tener contratados unos 30 instructores más o menos, con diferentes modalidades deportivas, por todos profesionales de la educación física, del deporte. Mm, y digamos que se ha hecho un proceso interesante, me parece. Ellos van a los barrios más humildes acá de la ciudad, eh, con distintas modalidades deportivas. Incluso veo que no es solamente fútbol, sino que también hay otras como patinaje, digamos, unas modalidades menos encasilladas en lo básico, ¿no? Que es baloncesto, fútbol. Y digamos que hay un acceso sobre el cual pues esos estratos que tú denominas, que me parecen súper claves, tienen acceso. Y ellos van a los territorios, ellos van a las comunas, a los corregimientos. Y ahí, digamos, hay una lectura del territorio, digamos, hay yo le llamo unas cartografías que ellos desarrollan. Ellos no saben que las hacen, pero las hacen. Que la cartografía no es otra cosa que una lectura del contexto, no solamente desde el punto de vista geográfico, sino político, económico, cultural. Es decir, caracterizar esas personas que viven ahí digamos, llegar con el mensaje del deporte como una posibilidad, digamos, que coadyuvante, por ejemplo, con la educación. Digamos, esos pelados, algunos están escolarizados, no sé cuántos están desescolarizados. Y ahí es cuando el deporte entra con un mensaje, digamos, para esos niños que están excluidos por el sistema. Entonces, por eso yo pienso que es imprescindible, yo pienso que es el primer llamado a atención, es defender lo público. Porque imagínate el día de mañana que digan los municipios, los territorios, que digan vamos a tener que disminuir la inversión social porque a ese país se lo lleva la burocracia, se lo lleva la corrupción, se lo lleva muchas otras cosas. La reforma tributaria va destinada a tapar el hueco fiscal de los salarios exorbitantes de los senadores. Los gastos de representación, 14 millones de pesos mensuales en gastos de representación de un senador. Por eso son datos, sí, mucho que asustan. Pero eso no va para gasto social ni para tapar el hueco de la pandemia, porque yo creo que lo que ha hecho la pandemia es exacerbar, es pronunciar o acentuar, digamos, las desigualdades. Eso es lo único que ha hecho, porque nos ha mostrado cuál es la cara, la verdad. Supuestamente esos tipos legislan para el pueblo, pero legislan para ellos, para sus favores particulares. Entonces, digamos, defender esta inversión. O sea, a mí me parece que parte de lo que yo concibo como industria del deporte, yo también entiendo que no solamente es el tema del emprendimiento, sino también es el carácter de lo público. Yo no me imagino si estos institutos llegan a perder, digamos, esa capacidad de sustentar económicamente esos procesos. Eso sería algo cruel, o sea, sería algo muy difícil de enfrentar y me temo que para allá vamos. Entonces yo pienso que los profesionales del deporte tenemos que unirnos. Yo sé que hay un movimiento ahorita político, profesional y político ellos son, creo que es la ARCOFAE, creo que es la ARCOFAE, que es la Asociación de Facultades de Educación Física, y la Asociación Colombiana de Profesores de Educación Física, la ACPEF, que creo que en esa categoría deberían también entrar los gestores deportivos. Me parece que, porque hay, digamos, una corresponsabilidad de saberes y hay unas zonas en común, digamos, cada uno desde sus propios ámbitos, pero digamos que ciertos fenómenos, como hablemos del deporte, hablemos de la cultura, hablemos del arte, eh, creo que nos podemos, y ellos tienen un movimiento de defensa y una crítica sobre la ley del deporte. Es que lamentablemente fue un sábado y yo los sábados tengo acá, ya te doy la palabra, Sebastián. Entonces, yo no sé si puedas activar el micrófono y puedas hablar. Mejor, me parecería más chévere.
O si no, pues yo voy leyendo acá tus comentarios. Pero lo que quiero decir es que sería bueno como tener acceso a esas discusiones. Ellos se reunieron como 2 o 3 sábados. Y también la que estaba promocionando eso era la editorial Kinesis. No sé si ustedes la conozcan, es una editorial que promueve las publicaciones en el área de la educación física y hay muchos libros sobre administración del deporte y bueno, digamos algunos libros que les puede interesar a usted. Y ellos están haciendo un movimiento de defensa, de crítica a esa ley, porque es una reforma de ley de la ley tradicional del deporte, con algunas modificaciones, pero que tiene unos visos o unas manifestaciones netamente neoliberales, capitalizadoras, capitalistas, mercantilistas. Entonces yo creo que sería bueno como acompañar me parecería chévere que lo hicieran. Yo prometo también lo voy a hacer y de pronto en la otra próxima web conference traiga algunas cosas sobre eso, porque tiene mucho que ver con los temas que vemos en este curso. Porque si aquí no estamos viendo industrias del deporte como vamos a hacer una industria del deporte, vamos a promoverla, solo ven en emprendimientos. Este curso pertenece a la línea de estudios socioculturales y por tanto aquí lo que desarrollamos son miradas reflexivas, miradas críticas sobre los fenómenos deportivos como tal. Digamos que esa es como mi meta. Sebastián, entonces tú decías algo, entonces si no vas a hablar, creo que de pronto tienes el micrófono. Dice, no me escuchen, estoy intentando solucionar el micro. Dice, la apropiación de espacios en diferentes territorios a cargo de la sociedad es la clave. Mejorar la infraestructura y apoyo a nuevas tendencias en diferentes deportes y actividades para que el deporte sea el canal de transformación y acercamiento a la comunidad. Yo creería que es parte de eso lo que yo he estado tratando como el mensaje central de hoy. Um, y creo que es una defensa de lo público sobre todo. Y lo defendemos aquí en la academia, lo debemos defender en otros escenarios políticos. Se vienen las elecciones presidenciales del 2022. ¿Qué candidatos tienen mejores visiones respecto al deporte? Mm, ¿Y qué candidatos quieren promover más otras cosas como la guerra, como lo que hemos venido viviendo en Colombia en los últimos casi 100 años? Entonces, diríamos que ese sería uno de los posicionamientos que deberíamos tener como profesionales. Bueno, mm, no sé si me confirman si están viendo la presentación. Sí, profe, ahí se está viendo. Bueno, entonces pasemos directamente a la primera diapositiva. Yo me fui a la RAE, la Real Academia Española de la Lengua, para ver qué significa ese concepto de industria. Y vi 5 significados que me parecieron interesantes. El primero es maña y destreza o artificio para hacer algo. Eso de maña uno podría decir, usted está lleno de mañas, es como coloquialmente se conoce. Pero la maña es como esa experticia que tú desarrollas para convertir algo y digamos, transformarlo en un bien, como dice ahí, para hacer algo. Una destreza. La segunda definición dice, conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención y transformación o transporte de uno o varios productos naturales. Y digamos que esos productos naturales se encuentran relacionados con la mayoría de las industrias. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos. Tercero, instalación destinada a la industria como tal, digamos como el espacio donde se desarrolla. Eh, Cuarto, suma o conjunto de las industrias de un mismo o de varios géneros. Entonces tenemos la industria algodonera, la industria agrícola, española, catalana. Podríamos hablar de la industria del deporte. Digamos, las industrias del deporte es un conglomerado de muchas microindustrias que se desarrollan en relación al quinto significado, que es negocio de actividad económica. Definitivamente, pues la industria es un negocio o una actividad económica, eso es así, y no se puede decir que no es así. Por ejemplo, la industria del espectáculo mueve dinero, la industria del turismo mueve dinero y así como tal. Mm, una vez viendo como ese significado raso de industria, quería mostrarles como este mapita que yo desarrollé con base en una lectura, es que viene el autor, eso es un pecado mío no traer la bibliografía acá. Mm, pero les prometo que se las dejo se las envío por correo, es una lectura que me parece muy interesante sobre cómo la industria del deporte eh, se puede considerar, bueno, él no habla generalmente de industria del deporte, él habla de las industrias culturales, pero cómo la industria del deporte puede ser considerada como una industria cultural. Entonces vamos a partir de esa categoría, ya partimos de la categoría industria, ya lo vimos, digamos, desde su significado, desde la semántica, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver desde la categoría. Y aquí quiero como hacer como un paréntesis
esto les puede servir. Creo que tú, Yuli, estás haciendo un proceso de investigación con Andrea sobre estado del arte. Una cosa es un concepto y otra cosa es una categoría. Son dos cosas diferentes. El concepto lo podemos ver en la definición como tal que otorga la RAE o alguna, digamos, alguna definición aportada por algún autor. Eso es un concepto. Digamos que se supone que es algo más que una simple opinión. Vamos, Aristóteles, el filósofo griego, tenía como una escalerita, él crea eso está en la Metafísica, que es un libro que es como la base de la filosofía aristotélica, que fue una filosofía que marcó el mundo, la humanidad. Y él tiene como una escalerita que menciona como digamos, como los puentes en el conocimiento. Y él dice que el primer escaño de esa escalera es la opinión. Todos tenemos opiniones sobre algo. Eso se llama senso común o sentido común. Cualquier persona, tú le vas a preguntar a una persona qué es una industria, le va a decir, es una fábrica. O le preguntas al señor panadero y le va a decir, no, pues es la industria panadera. Cada uno se mueve de acuerdo a sus sensaciones y percepciones. Ahí se construye, digamos, la opinión, el senso común, el sentido común. Pero si tú subes un peldañito, vas a subir al concepto. Vemos el concepto como que es una industria, entonces ya te vas a la RAE, ya te vas a algunos autores, Pablo Alabarces, que es otro autor que me gustaría que lo revisaran también, que tiene unas definiciones sobre deporte interesantes. Pero si tú subes en esa escalerita, vas a encontrar algo que yo lo denomino categoría o lo puedo llamar eh, problematización. Y es ver ese concepto ya no solamente en su definición rasa, sino verlo al interior de un campo problemático. Entonces, cuando yo hablo de industria cultural, estoy viendo a la industria ya no como su definición, sino inscrita en un campo más amplio, un campo problemático, un campo no de problemático de problema, sino de problematización. Es decir, un campo de relaciones estructuradas con otros elementos, un campo muy complejo. Entonces, cuando hablamos de industria cultural, estamos hablando de la cultura misma. Y que dentro de la cultura, ustedes saben que no existe una sola cultura, ¿no? Tenemos muchas culturas. La cultura china, la cultura japonesa, la cultura norteamericana, la cultura latinoamericana y así. Y así tenemos microculturas, por ejemplo, las étnicas, las raciales, por ejemplo, hablando de Colombia. ¿Cuántas culturas tenemos en Colombia? Muchísimas. Pero dentro de todo ese amplio campo cultural encontramos las industrias. Y yo creo y sostengo, yo defiendo la hipótesis de que la industria del deporte es ante todo una industria cultural. Y es cultural porque se mueve en ese campo problemático. Entonces aquí ya no estamos pensando solamente en la industria como, acá si ustedes ven acá otras dos definiciones que yo aporto, como un producto, un proceso estructurado, estandarizado, donde se desarrollan productos, servicios, prácticas, procedimientos, o un entramado de interrelaciones de trabajo y flujos económicos entre actores transnacionales, nacionales y locales. Acá la veo, por ejemplo, transnacionales, la OCDE, el Banco Mundial, ellos destinan algunos recursos, por ejemplo, para los países en términos de apoyo al deporte. Entes nacionales, actores nacionales, el Ministerio del Deporte, los clubes deportivos, no sé, cualquiera, y los locales. Entonces, digamos, estas definiciones están bien respecto a la industria, pero entonces cuando ya nos vemos acá en el tema de la industria cultural, que es les estoy señalando acá, no sé si están viendo mi cursor, cuando hablamos de la industria cultural, inscribimos el concepto de industria en un campo problemático de la cultura. Y si vamos a hablar de la cultura, entonces yo llamo a las ciencias sociales y humanas para que nos ayuden y nos auxilien en estas reflexiones. Digamos, ¿cuáles ciencias? La sociología, la antropología, la filosofía, digamos que constituyen un campo de problematizaciones, de reflexiones teóricas y prácticas sobre lo que implica el deporte como una industria cultural. Entonces, este autor sostiene la hipótesis de que todas las industrias son culturales, todas están inscritas en una cultura, todas son susceptibles de ser analizadas desde una perspectiva cultural, que es la perspectiva de este curso. Aquí no vamos a analizar las empresas desde el punto de vista del emprendimiento, si producen mucho, si producen poco, cuáles estrategias de marketing se deben emplear para. Aquí no es como un deber, digamos como una proyección, como una serie de requisitos y de procedimientos, de estrategias que se deban seguir como un deber ser para cumplir algo.
Aquí lo que estamos es para analizar, para pensar, para problematizar al deporte, para criticarlo y para crear una mirada más profunda sobre lo que implica la industria del deporte. Entonces, al ser industrias culturales, la industria del deporte y cualquier otra industria, lo primero que hace es crear un producto. Todas las industrias crean un producto. Entonces, pónganse a pensar, la industria automotriz, ¿cuál sería el producto de la industria automotriz? Un carro. De la industria panadera, un pan. De la industria del entretenimiento, un concierto. Son productos que se intercambian en un flujo dentro de un flujo económico. Pero este producto tiene dos connotaciones, digamos, particulares que ustedes deben tener en cuenta o que debemos tener en cuenta, digamos, para el análisis que estamos desarrollando. La primera es que tiene una aplicación funcional. ¿Qué quiere decir eso? Se satisface una necesidad. El pan calma el hambre. El carro cumple una necesidad de movimiento, de movilidad de una persona. Aunque ya cada vez yo pienso que el carro está más obsoleto, hoy en día otros medios de transporte más alternativos, más eficientes, más amigables con el medio ambiente. Pero bueno, digamos hablando de la industria automotriz. Y no sé, el concierto, ¿cuál necesidad supliría el concierto? Una necesidad de entretenimiento, todos tenemos necesidad de entretenernos. ¿A quién no le gustaría ir a un concierto de la música que más le gusta? A mí me gusta mucho la salsa y me gustaría, nunca he ido a un concierto de salsa, me gustaría algún día ir a un concierto de salsa bien chévere. Entonces, digamos, todos tenemos necesidades de muchos aspectos. Digamos, no solamente de supervivencia, sino también en términos de entretenimiento, que son, digamos, necesidades más culturales. En fin, hay, digamos, una variedad. El ser humano, dentro de toda su complejidad, tiene muchas necesidades. Necesidades educativas. La industria de la educación. Hoy en día las universidades cobran y tienen montado un negocio y eso no se puede negar, porque como el Estado no satisface esas necesidades públicas de educación, entonces las universidades han creado una industria. Pero ese producto que crean las industrias culturales también tiene otra misión que no es solamente esa aplicación pragmática, funcional, de crear un producto y de satisfacer una necesidad, sino por otro lado, que es algo muy importante y que es clave para este curso, es que ese producto tiene una característica sociosimbólica. Es decir, un símbolo, se crea un símbolo, se crea un valor, se imprime una manera de ver la vida, se imprimen unas maneras de comportamiento, es decir, se producen unos sentidos. O sea, el deporte no solamente satisface una necesidad, sino que crea unos sentidos. Y vamos a ver de qué manera. Yo les traje unos ejemplos. Esta es la industria del entretenimiento. Entonces, ustedes ven ahí en esa imagen que la saqué de internet, me pareció muy chévere, muy clarita. Dice derechos de autor, gestor de derechos de autor, se necesita un manager, productor musical, artista, compositor, digamos que son como los actores, es entramado de relaciones dentro de la industria. Tenemos la gestora de regalías digitales, las discográficas que son ahí Universal, Sony Music, Warner Music, EMI, Universal Music Group, las distribuidoras digitales, TuneCore, DistroKid, CD Baby, no tengo ni idea qué es, yo lo estoy leyendo de la imagen, pero solamente es para que se den cuenta que se cumple un producto desde el punto de vista funcional, que es el entretenimiento. Si no existiera esta necesidad funcional, esto simplemente no funcionaría, eso es una causa-efecto. Digamos, esto es una consecuencia de esto. Pero el entretenimiento está ahí, siempre ha estado en la historia de la humanidad. El circo romano, lancen los cristianos a los leones para que los romanos se diviertan. Siempre ha sido una necesidad de entretenimiento, aunque ese entretenimiento era un poco cruel, ¿no? Pero hacía parte de un ethos, es decir, de una manera de ver la vida de esas civilizaciones antiguas. Pero a la parte de esto, también se están cumpliendo, se están produciendo sentidos, ¿como cuáles? La música imprime un estilo de vida. La música imprime una identidad personal. El que le gusta el rock, le gusta el rock y tiene su cuarto lleno de afiches, hijo de madre, y mejor dicho, y la vaina. El metalero, tú ves un metalero en la calle, ya lo reconoces, un punkero. El que le gusta el rap, el que le gusta el reggaetón, el que le gusta. Es decir, tú ya ves cómo se comporta, cómo se viste, un estilo de vida y una identidad personal. Y así mismo una identidad grupal. Es decir, pertenece, se siente parte de un grupo. Entonces, digamos que
Eso es lo que hace un producto. En este caso, pues estamos viéndolo desde el punto de vista del entretenimiento. No sé si hasta ahí sea claro, si tengan algún comentario, bienvenidos. Entonces me sigo comiendo otra galleta. No, profe, hasta el momento está claro, sí, señor. Vale. Sebastián, si tienes algún comentario, ahí yo quedo pendiente. Otro ejemplo. Esto que ven acá es la industria automotriz. Es una industria súper, mueve muchos millones, como el espectáculo, muchos millones de dólares, de euros al año, en todo el mundo. Digamos, el vehículo ha sido una de las grandes expresiones del capitalismo. No sé si ustedes sepan que uno de los procesos económicos que transformó al mundo en la revolución industrial fue el Fordismo. El Fordismo fue creado por Henry Ford, que fue una manera de crear en un solo espacio, digamos, dividir tareas para crear un carro. Entonces, en un espacio y todas se hacen simultáneamente. Entonces, digamos, aquí se hace el ensamblaje, aquí se monta la estructura, por acá se montan las ruedas, la batería de instalación, la pintura, el motor, acá se ensambla el motor y acá se suplen las partes y acá viene todo el tema ya del transporte como tal del vehículo hecho. Esto lo creó Henry Ford, esto no había antes, eso fue más o menos, le estoy hablando, creo que más o menos, sí, comienzos del siglo XX. Esto como lo conocemos hoy en día no existía. Y esto fue un proceso que, digamos, hizo parte de la revolución industrial, que creo que eso hay que a analizarlo también. Eso se llamó el Fordismo, o el Toyotismo, que también se hizo en Japón con este señor Toyota. Toyota no es Toyota, él era Toyoda, que creó la fábrica de Toyota. Ellos digamos, revolucionaron la industria y empezaron a producir en gran masa, o sea, muchos vehículos y en un proceso simultáneo. Pero más allá de esta remembranza histórica y política que les estoy haciendo, y económica, quiero que vean esto para seguir en la línea de análisis que estaba proponiendo. ¿Cuál sería, digamos, el producto de la industria automotriz? Digamos, ¿estaría orientado a qué? ¿A satisfacer qué? Entonces uno pensaría, desplazamiento, movilidad. Eso es lo que uno normalmente podría ver, pero uno ve que es más allá de eso. El carro también determina el estilo de vida, los valores y los gustos. Por ejemplo, una persona que le gusten los automóviles va a tener una visión de vida, podría pensar yo, más citadina, más de ciudad, más de tranquilidad, pero puede haber una persona que le guste el rally, entonces le va a gustar una camioneta, que le gustan las fincas, entonces usted va a ver una persona que tenga una finca, tiene una camioneta. Eso sí es indefectible, pero obviamente pues con una capacidad de adquisición económica importante, porque una camioneta acá en Colombia, la más barata, yo creo que no sale 80 millones de pesos. A nosotros los clase baja, media, nos toca a lo sumo un automóvil, y eso, y usado y todo el cuento. Pero ahí hay una serie de estilos de vida que se van gestando. Entonces no solamente es el producto como tal del desplazamiento, sino que también es el estilo de vida, los valores, los gustos. Entonces yo quiero que en este espacio, teniendo en cuenta esos dos ejemplos anteriores, quiero que ustedes me ayuden a tejer cuál sería, digamos, la necesidad pragmática funcional del deporte y cuál sería, digamos, la creación de esa sociosimbología que hace parte de una industria del deporte. Yo puse la imagen ahí un tanto sugestiva de los dólares porque, pues, desafortunadamente el deporte está, desde su punto de vista mercantilista, está capturado por el sistema económico. Pero quiero que lo conversemos en el sentido de ver cuáles son digamos, la creación de símbolos, cuáles símbolos se crean en el deporte y cuáles necesidades puntuales se suplen a partir del deporte. Entonces, no sé si Julio o Sebastián me quieran ayudar con eso. Bueno, profe, pues como en la idea que tú nos planteas, sí, que nos dices que pues el deporte como una industria cultural, pues cumple una aplicación funcional
es decir, que puede satisfacer varias necesidades, pues uno ve que, por ejemplo, el deporte puede cubrir una necesidad de una salud física. Hay muchas personas que lo buscan por una salud física, otras por una salud mental, otras personas van a buscar estos grupos deportivos para socializar, para desarrollar habilidades sociales. Otras personas van para incluirse en una parte de la sociedad, que también sería como parte de esa socialización. No sé si de pronto lo estoy respondiendo en esa línea bien, profe. No, no, está bien. Ahora, quería hacerte dos preguntas respecto a lo que dices que me parecen supremamente interesantes. La primera es que tú dices, hay una axioma popular que dice que el deporte es salud, ¿no? Sí, Yo no sé hasta qué punto. Yo no sé si el deporte, lo que pasa es que hay, digamos, unas distinciones conceptuales que hay que realizar. El deporte como fenómeno de masas puede ofrecer a los ciudadanos del común o a los deportistas de élite o a cualquier ciudadano, cualquier sujeto, puede garantizarle un escenario de salud y bienestar. Entonces yo miro, por ejemplo, ahora este tema de que quiere ir al gimnasio, que quiere volverse grande porque hay digamos, hay un estereotipo corporal predominante, que es del hombre de determinadas medidas, de una contextura, de unos músculos, es decir, el prototipo fitness, que se vehicula mucho hoy en día en las redes sociales, ¿no? Ustedes han visto todos sí, los influencers que promueven como estos batidos, como este estilo de vida saludable, que para que entonces que deporte. Y yo no sé si el deporte es la salud, porque yo, por ejemplo, veo, entonces este chino se mete allá y se pone a meterse un poco de proteínas y se destruyó el hígado del riñón, por ejemplo. Entonces, yo ahí me quedo pensando hasta qué punto el deporte, o estamos hablando de deporte o estamos hablando de actividad física. Porque si tú me dices, no, la actividad física es salud, yo pensaría si una actividad física regulada, como la recomienda la Organización Mundial de la Salud, 3 veces mínimo a la semana, de 15 minutos o 15 minutos diarios, con una actividad sistematizada, regulada, vigilada, etcétera, etcétera, podría hacerlo. Pero el deportista de élite no tiene salud, tiene lesiones, tiene complicaciones. Un futbolista a los 50 años, ya cuando está ya retirado, ya no tiene rodillas. sí, Entonces, profe, esa parte es bien importante porque justamente ese deporte de alto rendimiento, por eso uno ve que está entrando como en esa crisis y justamente nace ahí el deporte social comunitario, el deporte de comunidad, que más que buscar esos grandes logros, pues busca el desarrollo de habilidades sociales, de estar en un sistema de valores que le proporcione al deportista una mejor calidad de vida. Pero yo creo, profe, que en ese punto que tú dices, que uno ve por redes sociales, los famosos batidos y demás, hace parte de la falta de profesionalización en el campo del deporte, ¿sí? Porque uno ve que muchos instructores no están capacitados para poderle expresar, transmitir el verdadero valor al deporte, al deportista. Y uno lo que sí ve es que las personas que venden los batidos de un momento a otro se convierten en entrenadores. ¿Sí? Entonces ellos lo que buscan es vender el producto, ellos no buscan el beneficio, ellos no buscan hacerle un proceso de formación a esa persona, sino que buscan es venderle el batido, ¿sí? Mostrándole la figura esbelta y demás. Pero pues para mí ese no es el deporte. El deporte va mucho más allá. Y en cuanto al deporte de élite, sí, yo creo que es de uno estar pendiente porque uno ve muchos deportistas que están cohibidos en ese alto rendimiento, que tienen que cumplir a unas altas exigencias. Y claro, y tú vas a ver, y hay muchos deportistas que tú dices que un futbolista a los 32, 34 años, yo he visto lesiones a los 23, 25 años, tratando de llegar a esa élite deportiva, pero ¿en qué? En base a que no estamos profesionalizados en el sector. hay una cosa, no, no, estamos plenamente de acuerdo. Y estoy de acuerdo que el deporte social comunitario es una estrategia política para, digamos, para producir una resistencia a ese deporte hegemónico, que es el que nos rodea.
Yo lo que no estoy de acuerdo es en una cosa, porque tú dices, es que los batidos, todo este mensaje de las redes sociales no es deporte. Yo creería que sí es deporte, Yuri. Yo creo que hace parte de la industria del deporte, porque ellos se mueven a través de símbolos, de maneras de expresarse del discurso propio del deporte. Ellos se aprovechan de eso y desafortunadamente hacen parte. Ellos hacen parte del deporte. O sea, ¿cómo decirte? Ellos están creando un producto que se mueve en las esferas, en los contornos del deporte, así ellos no estén preparados. Porque es que no se necesita hoy en día ser un interlocutor legítimo. Es decir, un profesional formado en educación física, en deporte, en gestión deportiva y demás. Sino yo puedo ser un actor que tengo una marca, tengo un nombre reconocido y yo puedo entrar a ese campo que es el deporte y mostrarme como alguien legítimo para establecer, imprimir, y ahí es donde viene el tema de lo simbólico, para imprimir un estilo de vida que otra persona va a escuchar de manera más fácil, porque yo te lo pongo así en esos sentidos. ¿A quién van a escuchar más? A un gestor deportivo que se gastó 4 años de su vida estudiando, que fue a web conference, que leyó los documentos, que hizo ponencias, que tal cosa, o al actor X, Y, Z que trabaja en los medios de comunicación y que tiene no sé cuántos millones de seguidores en Instagram. No, pues obviamente al actor. Lo que pasa es que yo siento que una de las tareas del gestor es justamente articular esos actores que están dentro de la industria del deporte, dentro de ese gran ecosistema, poderlos articular. Por ejemplo, si bien a mí me venden implementación de X deporte, yo lo que tengo que hacer es articular a esa persona en beneficio al deporte, porque lo que tú dices, le van a hacer más caso a esa persona famosa que a mí, pero si yo lo articulo en beneficio de ese proyecto que tengo o de esa idea, pues es ahí donde nosotros como gestores vamos a ganar un campo dentro de esa industria. Digamos, ahí, a mí me parece interesante eso articular y eso que mencionas del ecosistema. Ahí se plantea un dilema, digamos, hasta qué punto esa persona, ese influencer, que es una categoría que hace parte de la vida social hoy en día, eso no lo podemos desconocer tampoco, pero hasta qué punto esa persona, ese influencer, está interesado realmente por los valores que vehicula el deporte en su esencia y no, digamos, está intentando generar una cuestión de rendimiento económico individualista, egoísta, un beneficio propio, vendiendo una serie de batidos y una serie de cosas que no sé hasta qué punto sean perjudiciales o sea, yo no sé si tuviste por ejemplo, saliéndome del deporte un poquito, pero analizándolo desde el punto de vista de estos influencers, eh, no sé si fue Natalia París, hizo una fiesta en un yate por allá en Cartagena, no sé dónde, con un tipo que vendía unas cosas como un dióxido de cloro para tratar el COVID. Y entonces estaban todos en el yate y el mensaje era que ellos estaban en el yate celebrando porque habían usado ese dióxido de cloro para tratar el virus, para ser inmunes. Y eso inmediatamente eso generó una controversia, pero ese mensaje llegó a muchas personas que no tienen la formación, por ejemplo, que tienes tú, que tengo yo, que tenemos un senso crítico más agudo, sino personas que no han tenido acceso a educación, por ejemplo. Y la única finalidad era venderlos el dióxido de cloro. Entonces, es preocupante cómo digamos, cómo este mundo que nosotros nos encontramos ahorita, que es este mundo digital, el mundo de las redes sociales, captura más fácilmente a los ciudadanos de lo que lo hacían anteriormente. ¿Quiénes eran los encargados de transmitir los mensajes, los simbolismos, los sentidos? La escuela, la iglesia católica o la iglesia evangélica, o bueno, cualquiera que sea, la clínica, el hospital, pero hoy en día es el Instagram, el Twitter, son los que mandan la parada y dicen qué se debe y qué no se debe hacer. Entonces, esto desafortunadamente o afortunadamente hace parte del mundo en el que vivimos y hace parte de este proceso de hipermercantilización. Entonces, digamos, para redondear la idea y un poco como ir como cerrando lo que estamos hablando acá, eh, es bueno advertir
que la industria del deporte moderna tiene como esa serie de prerrogativas. Por un lado, tiene el tema de que el deporte suple necesidades. Yo, por ejemplo, podría decir que el deporte social comunitario suple una necesidad política del ser humano de crear una resistencia, de crear una estrategia, una alternativa diferente, digamos, al deporte como tal, hegemónico, que vemos hoy en día lleno de toda esta serie de mercantilizaciones. Y por otro lado, digamos, suple, crea unos símbolos y unos estilos de vida, que es lo que estamos viendo, por ejemplo. Yo lo veo muy claro en este tema en Brasil se le llama media, de las redes, de los medios de comunicación masivos que trabajan esos temas y que desafortunadamente, yo diría más que desafortunadamente, están constituyendo. Eso es un proceso que se está dando paulatinamente en este, digamos, en este nuevo escenario social post pandemia. Están creando una subjetividad. La subjetividad es una manera de ser, de vivir, de pensar, relacionada con diferentes espacios, relacionada con diferentes dimensiones de la vida social, y una de ellas es el deporte. Yo, digamos, me voy tranquilo con ese comentario que tú haces sobre el tema de que el deporte social comunitario, digamos, es una estrategia, es una alternativa, es una salida, y yo creo que el programa de gestión deportiva lo ha pensado bien en considerarlo como una posibilidad para los territorios, para los excluidos, no sé si tú estás viendo deporte social comunitario conmigo también, ¿cierto? Ahí estamos hablando Sí, señor. de las distintas problemáticas. Esto se relaciona mucho con eso. Deporte social comunitario se constituye a partir de las lecturas de las ciencias sociales y humanas. Sin esas lecturas, no tiene una interlocución académica, digamos, fructífera. Porque, por ejemplo, para hacer deporte social comunitario, por ejemplo, tenemos que aprender a hacer etnografías. Los que les guste en esta carrera, en este programa, escoger la línea de profundización en deporte social comunitario, perdón, en estudios socioculturales del deporte, hay 4 líneas, ¿no? Estudios socioculturales del deporte, deporte social comunitario, emprendimientos y creo que política pública. En ese núcleo de estudios sociales socioculturales del deporte van a aprender a hacer algo, por ejemplo, que es una etnografía. Los que trabajan en territorios con deporte, con clubes deportivos en territorios excluidos, van a poder desarrollar un proceso etnográfico que viene de la antropología, que es un proceso, el profesor Kevin es el que es más experto en esos temas, que es un proceso de investigación, digamos, donde tú describes de manera suficiente la realidad en la cual convives y aprendes a leer esos símbolos que estamos tratando de interpretar, por ejemplo, acá en esta web conference. Digamos, los símbolos culturales que se manifiestan en torno a una práctica deportiva y que va mucho más allá de lo que podemos ver a simple vista. Es una observación profunda de los comportamientos, digamos, de las tradiciones, de la cultura, y que hacen parte del escenario del deporte, porque hay deportes tradicionales, hay deportes autóctonos que hay que rescatar y que hacen parte, digamos, de nuestra colombianidad. Entonces, en esa línea van a aprender a hacer eso, y por eso para mí el deporte social comunitario necesita de esa interlocución. Por eso Industrias del Deporte está, digamos, ubicada en esas disciplinas, y por eso pues a mí me gusta estar acá con ustedes casi ya una hora hablando de todos esos temas que vienen mucho de la filosofía, de la antropología, de la filosofía, y que por ejemplo yo pienso que la educación física ha pecado porque ella no ha sabido, ella se ligó mucho a las ciencias biológicas. No sé si ustedes vean hoy en día, no sé, tú que tienes un familiar formado en ciencias del deporte, las ciencias del deporte están, en mi concepción, en mi punto de vista, están muy pegadas a las ciencias biológicas. Tú ves los currículos de educación física del país, ven un poco de fisiologías, un poco de biologías, un poco de morfofisiologías, y se crea una visión del cuerpo, sí, muy profunda a nivel orgánico, pero muy débil desde el punto de vista político. Y resulta que el cuerpo no es solamente lo orgánico, biológico, sino también es lo político, lo ético y lo estético. Entonces, digamos, hay un desequilibrio y el profesional de ciencias del deporte piensa que el deporte no es un medio de transformación, sino es simplemente un vehículo de transformación monetaria. Y muchos de los educadores físicos hoy en día son trainings, trabajan en clubes, digamos, pero digamos con masificación del deporte, y ya muy pocos quieren ser pedagogos, como lo soy yo, por ejemplo, porque el salario no es bueno, también uno también entiende eso, pero también porque esos otros elementos dan mayores fuentes de renta económica.
Entonces es un poco como eso, son como las críticas que yo tengo desde esta perspectiva de la industria cultural, que me parece que es como el punto de lanza para crear una visión crítica. No sé si hasta ahí tengan un otro comentario, una pregunta. No, profe, muy interesante el tema, muy chévere. Bueno, me alegro. Ya para terminar, quería mostrarles el tema del trabajo, ¿no? Yo hice un recorte digamos, de las evidencias individuales y grupales que tienen que desarrollar. Entonces, evidencias individuales para entregar. Dice en la guía de aprendizaje, cada estudiante a través de un video da respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cree que las industrias del deporte han de transformar su comunidad? Acá hay un problema de reacción, es han de transformar su comunidad. ¿De qué modo? De un ejemplo. Entonces, con base en esto que vimos, tú ya hiciste un ejemplo, tú ya hiciste casi parte del trabajo, pero esto es para cada uno, ¿no? Cada uno de los, desde sus territorios, desde sus lugares digamos, de vivienda, de hábitat, es responder eso. Entonces crean un videíto y ustedes mismos se graban y responden y pueden generar una serie de imágenes, mostrar alguna captura así de algún lugar donde ustedes consideren, mire, eso es una industria que me parece que es una industria del deporte que no es mercantilista, sino que por el contrario transforma socialmente, culturalmente. Y desarrollar una argumentación, un video de unos 2 minutos, muy corto, muy sucinto, pero que digamos que argumente suficientemente cómo se da esa transformación social. Y por otro lado, esto es un trabajo grupal. Eh, por los grupos que están conformados en la plataforma, cada grupo revisa las experiencias observadas en la fase anterior, en la fase 2 que ustedes se acuerdan que hicieron como una grabación de donde ustedes identificaron la industria del deporte y tal. Tienen que resolver la matriz de análisis que ya se las compartí, creo que se las envié, no están en el entorno de aprendizaje colaborativo, sino que se las compartí por mensaje. Ahí está en esa matriz, entonces las voy a compartir acá. Nombres de los participantes. Aquí hay una pregunta esencial porque ya uno por ahí me escribió, profe, recíbame individual. No. Si yo veo que el estudiante no suscitó la posibilidad de hablar con, me tiene que mostrar evidencias de que mandó mensajes, de que los buscó. Si me manda todo eso, yo lo puedo considerar. Pero no es que ellos nunca se aparecen, no es que ellos no porque es que yo nunca veo que, es que nunca nadie escribió nada en el foro y resulta que nadie escribió nada. Pues claro, yo tengo que partir como líder que soy y escribir en el foro colaborativo de muchachos, vamos a reunirnos, cojamos los WhatsApps, hacemos un grupito de WhatsApp, es una vaina muy sencilla, porque es que cada vez queremos ser más solos, cada vez queremos trabajar menos con el otro. Y eso es un proceso de individualismo del neoliberalismo. Estamos siendo capturados por esa racionalidad política que nos rodea, por ese modo de ver las cosas. Entonces tenemos que propiciar un proceso colectivo, digamos, de relación con los demás. El número del grupo, nombre de la experiencia observada, entonces van a escoger la experiencia que ustedes escogieron para, digamos, seleccionar la experiencia tal como lo indica la guía. Van a pegar los enlaces de los videos de la fase anterior, los pegan acá de las 5. Si transcurrido cierto tiempo prudencial, digamos la otra semana, yo vi que ustedes les mandaron mensajes, yo vi que ustedes escribieron en el foro colaborativo y nadie les respondió, yo considero la posibilidad de recibirles a los 2 o 3 que pudieron comunicarse. Entonces, aquí me pondrán los 2 enlaces, ojalá los 5 enlaces, vamos a ver qué pasa, porque eso también hace parte de la dinámica de la vida, ¿no? No todos quieren participar, no todos quieren trabajar en grupo, en fin. Describir la experiencia, aquí un resumen pequeñito de esa experiencia que escogieron, qué contribución tiene a la comunidad. Y acá un tema que yo esta guía la pienso replantear en el próximo curso, ya por ahora la vamos a seguir, les va a tocar a ustedes ser acá como los ratones de laboratorio, y es, ¿cuál es el protagonismo de estas ciencias en la experiencia? Yo no diseñé esta materia la diseñó una profe que ya no está, pero ella piensa que, digamos, la psicología aporta algo a esa experiencia que ustedes escogieron. La educación aporta algo a esta experiencia que ustedes escogieron. La economía aporta algo a esto que ustedes escogieron. La política aporta algo a esto que ustedes escogieron. Pero yo diría a ustedes que no tienen, digamos, algunas formación en psicología, ¿desde qué manera lo van a hacer? O sea, ¿desde qué punto de vista? Entonces aquí vamos a partir
no de una concepción elaborada de psicología, los procesos conductuales y tales, sino una visión rasa. Por ejemplo, hay una industria del deporte que trabaja con reinsertados de la guerrilla en formación de fútbol. Entonces uno podría pensar que en la psicología, por ejemplo, el deporte puede coadyuvar a mitigar esos procesos psíquicos de violencia, ¿sí? Y lo podemos trabajar así, digamos como desde la observación, desde el sentido común. Aquí ya no les voy a pedir una concepción muy elaborada porque pues sencillamente no hay herramientas para. De la educación de pronto quizá un poco sí, porque ustedes han tenido una escolarización, han tenido un proceso educativo formativo desde el colegio. Entonces hay una experiencia de la educación en sus procesos por ejemplo, en este tema de los reinsertados de la guerrilla. Pues ahí se da un proceso de educación, de resocialización, digamos, de entender al mundo ya no desde el punto de vista de la lucha armada, sino desde el punto de vista del diálogo, de la paz, de la convivencia, de la justicia social. La economía, pues una disciplina que en este proceso de reinsertados pues necesita unas fuentes económicas para subsistir. Pero resulta y pasa que me dicen, no, es que estos reinsertados también ellos elaboran botas que ellos utilizaban en los campamentos, ahora ellos las elaboran, las fabrican para venderlas y tal. Eso sería, por ejemplo, muy interesante verlo. No solamente fuentes económicas para que la experiencia se dé, sino también si eso produce una economía, digamos, en términos monetarios. Y la política. En ese ejemplo que les doy, la política es simplemente ver que el deporte hace parte, efectivamente, de un proceso de pacificación de la violencia. Los que vieron socioantropología con el profe Kevin se van a dar dando cuenta. El deporte ayuda a esos procesos de excitación y tensión que se dan en el ser humano. El deporte en la historia de la humanidad ha ayudado a eso, porque antes había muchas guerras, bueno, hoy en día también hay muchas, pero en ese entonces la gente era más salvaje porque se encontraban y se mataban por un territorio. Vemos que el deporte ha ayudado un poco como a apaciguar esa tensión, esa relación, esa fina equilibrio entre una tensión y una excitación. Entonces, digamos, ahí eso lo podemos, digamos, desarrollar. Análisis sociocultural de la experiencia. Entonces, con base en todas estas 4 observaciones que vieron acá, van a desarrollar una conclusión. Y es la industria del deporte y tal como lo vimos en esta web conference. O sea, digamos, como el deporte no solamente crea, la industria cultural, la industria del deporte no solamente crea un desarrollo y una subsistencia de una necesidad, sino también crea unos símbolos, unos sentidos, unos valores, unos puntos de vista, unos estilos de vida, en esa experiencia concreta que hayan encontrado. Los actores o la población, los reinsertados de la guerrilla, no sé si hayan algunos ONGs trabajando ahí, no sé, eso ya depende del ejemplo, cada ejemplo que ustedes han escogido. Una perspectiva, es decir, una visión a futuro. ¿Qué oportunidades hay en estas prácticas? Yo creo, por ejemplo, que ahí dice oportunidades, pero es oportunidades. Yo, por ejemplo, veo muchas oportunidades en este proceso con los reinsertados. Ellos están siendo asesinados sistemáticamente. Me parece un elemento complejo, pero yo creo que el deporte, por ejemplo, brinda muchas posibilidades para este tipo de poblaciones. Y los riesgos, pues obviamente que hay en términos de que seguimos en una lucha armada, de que el deporte no es suficiente para coadyuvar con, en fin. Acá este último cuadro en verde, quiero dejarlo muy en claro. Digamos, aquí la profe proponía este tema de la transdisciplinariedad. Digamos, ¿qué es la transdisciplinariedad? Es lo que hemos visto hasta ahora, cómo distintas disciplinas, vemos la sociología, la educación, la política, la economía, la filosofía, ellas se reúnen y dialogan, rompen sus barreras disciplinares y plantean entre todas una solución o aportan o analizan desde un punto de vista. Yo lo que hice acá en toda esta web conference fue un proceso transdisciplinar. Yo no hablé solamente desde la filosofía, yo no hablé solamente desde Aristóteles, yo hablé también desde la sociología, en todo este tema de la atención-excitación, desde Norbert Elias, que es un autor que yo sé que ustedes trabajaron en antropología. También hablé desde la política, desde el punto de vista de que el deporte, hoy en día la educación física está muy biológica y que el cuerpo no es un elemento neutro, sino que el cuerpo es un elemento que está inscrito en un campo de valores, de fuerzas, de lucha de fuerzas, que no es neutro. El deporte ejerce una posición sobre la sociedad, sobre la vida. Entonces ahí les estoy hablando desde la política. Entonces, desde la estética, les hablé desde el punto de vista de los estereotipos corporales que se imprimen en determinadas industrias del deporte. Entonces, yo rompí esas barreras disciplinares y generé un diálogo que aportó desde muchas ciencias. Obviamente aquí pues yo estoy llamando al profe Kevin, estoy llamando a la profe Naindú, estoy llamando a la profe Andrea, cada uno desde sus saberes, yo estoy hablando desde el punto de vista de la educación,
rompemos esas barreras, dialogamos y creamos una posibilidad. Yo no les voy a pedir a ustedes que desarrollen una concepción de transdisciplinaridad, ni mucho menos, no quiero que lleguen a eso. Simplemente que se den cuenta cómo hoy en día ya no son las disciplinas, hoy en día ya no es el gestor deportivo hablando desde su curubito, el educador físico hablando de su curubito, sino que tenemos que hablar es en pos de los problemas. ¿Cuáles son los problemas que nos atañen? Y a partir de esos problemas generar un diálogo de saberes, romper esas disciplinas, barreras disciplinares y generar un proceso colectivo de construcción. Si ustedes escriben eso en ese cuadro verde, lo que yo les acabo de decir, perfecto. Hasta ahí, digamos que... Pero la industria del deporte es una categoría problemática, como les sugerí al principio, que necesita de la lectura de muchas perspectivas. Entonces, digamos que hasta ahí sería como la tarea, el trabajo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Bienvenida sea, porque creo que es el momento de plantearla. Profe, una pregunta. ¿Lo que se debe escoger es alguno de los videos de la fase anterior o de la matriz de la fase anterior? No, los videos, porque es que en los videos cada uno, bueno, digamos que está relacionado, porque en los videos cada uno escogió como donde creía que el deporte se manifestaba como una industria y entonces ustedes escogen una de esas 5 experiencias que crean que sea como la más acorde para el trabajo que tienen que hacer. Escogen una y con base en esa van a trabajar. Ah, listo, profe. No, lo que pasa es que en mi grupo lo escogimos fue en base de la matriz, pero no lo que tú dices es igual. Sí, es igual, es lo mismo. Lo que pasa es que la matrilla es un análisis más decantado, ¿no? Ajá. Listo, profe. Esa era la inquietud. Listo. De todas maneras, cualquier cosa, pues ustedes saben que yo a veces me demoro unos 2 días en responder. Yo leo los mensajes, a veces no les respondo inmediatamente porque yo tengo ese WhatsApp lleno de preguntas y el Skype y la plataforma, pero digamos que yo les respondo siempre. Pues ahí cualquier cosa estamos en. La idea es generar un proceso de diálogo que no nos convierta más en individuos, ni individuos, sino que nos convierta en sujetos colectivos de la transformación. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, espero que les haya gustado la web conference. La preparé con mucho cariño. Listo, profe. Muchas gracias a ti por transmitir tus conocimientos. Un tema muy interesante y que nos aporta mucho como parte de este proceso. Bueno, me alegro mucho. Entonces, cualquier cosa, seguimos ahí en contacto. Bueno, un abrazo Listo. y suerte el Vale. viernes en el evento. Yo estaré ahí Listo, pendiente. listo, profe. Muchas gracias. Feliz día. De pronto hago preguntas. A mí me gusta. Vale. Listo, profe. Vale, bueno. Chao. Chao, que estés bien. Chao, gracias.